Bueno, nosotros tampoco confiamos en nuestra verborragia, por lo menos acá, en el espacio exterior sí, es lo que nos caracteriza. El trabajo que preparamos con Mariana es un trabajo que se llama Esos colmillos no te desean, y fundamentalmente se trata sobre el análisis de 4 películas de vampiras lesbianas, 3 dirigidas por hombres, una dirigida por una mujer, que es Stephanie Rothman. Así que, si les parece bien, vamos a arrancar con eso. Siempre hubo películas de vampiros. Desde los comienzos del cine, seres sobrenaturales de aspecto pálido y dientes afilados inundaron la pantalla. Siempre salieron de noche, encontrando en sus víctimas jóvenes damas que nada podían hacer para resistirse a los encantos del conde, fuente de alimento y de placer. La dinámica entre víctima-victimario parecía instalada para siempre. Por un lado, un hombre poderoso capaz de decidir sobre el destino de los humanos, por el otro, una mujer en peligro. Entre 1968 y 1974, la historia del cine de vampiros se enriquece exponencialmente. En distintos lugares de Europa y Norteamérica se estrenan 20 películas, 9 en 1971, donde esa dinámica histórica antes mencionada se subvierte. Nacen las vampiras lesbianas, mujeres poderosas que se alimentan del mito de Elizabeth Bathory o de la Carmila de Sheridan Le Fanu. Estas sensuales criaturas reflejan el interés de los directores de la época respecto a los vínculos entre sexo y violencia. El ímpetu de estos films era el deseo de capitalizar la pornografía en el mercado y el cine de vampiras lesbianas, donde se permitía la desnudez, la sangre y la exploración sexual, resultó ser un lugar seguro. En un contexto atravesado por los movimientos feministas que logran visibilizar las prácticas lésbicas, los films de vampiras lesbianas dirigidos por hombres ponen en evidencia 2 cuestiones fundamentales para este trabajo. Por un lado, el uso de múltiples estereotipos negativos asociados al lesbianismo desde el siglo XIX. Por el otro, la construcción de un vínculo lésbico que sea dentro de los límites de la violencia sexual planteados por el modelo patriarcal. Las vampiras lesbianas, en films dirigidos por hombres, son mostradas como violadoras, narcisistas, infantiles, mórbidas, estériles, decadentes, que destruyen a su víctima, permitiendo que los hombres, como sujeto central de la mirada, en función de la cual el film se construye, alivien su miedo a que el amor lésbico pueda ser capaz de crear un modelo alternativo que los excluya. La aparición del cine de vampiras lesbianas, de acuerdo a lo planteado por David Baker, puede ser leído como el último intento de los directores de films de bajo presupuesto por revivir un género históricamente marcado por la censura, en un contexto donde los cambios sociales y culturales colaboran con el borramiento de las barreras impuestas por la moralidad pública. Películas como The Shivers of the Vampires, que en realidad es Le Frisson des Vampires, pero no confío en mi francés, de Jean Rollin del 71, Vampiros Lesbos de Jeff Franco, también del 71, Daughters of Darkness, también del 71, de Harry Kummel, son algunos de los ejemplos más trascendentes. Perdón, creo que la de Roland es El amanecer de los vampiros. Gracias. Acá le pusieron. De manera simultánea, Stephanie Rothman, surgida del entorno de Roger Corman, estrena The Velvet Vampire ese mismo año, presentando una vampira que se distingue de la de sus pares masculinos por la introducción en el film de un giro que podría leerse como feminista. Por ser la única película del corpus dirigida por una mujer, nos proponemos pensar cómo se construye la representación de la vampira lesbiana en aquellos films mencionados dirigidos por hombres y compararla con la versión atravesada por la visión femenina de Rothman, una mujer inserta en un contexto ocupado históricamente por la mirada masculina. Bueno, buenas tardes, primero que nos saludé. Vamos directamente ya con el análisis de las películas. Le Frisson des Vampires, o como le dijiste recién, que ya me lo olvidé, El amanecer de los muertos, perfecto, del 71. Es la última de las 3 películas que conforman la saga vampírica dirigida por el francés Jean Rollin, junto a Le Viol du Vampire y a Vampire Nu, del 70 y del 67. Cierra una trilogía en la que Rollin se permite explorar las posibilidades del dispositivo cinematográfico en relación a lo erótico, ofreciéndonos encuadres plásticos y fuertes. En Le Frisson des Vampires, o The Shivers of the Vampires, en inglés le pusieron, vamos a conocer a una pareja de recién casados, Isla y Antoine. Con motivos de su luna de miel, deciden visitar a los primos de Isla. Al llegar al pueblo, les anuncian que aquellos a los que visitarían están muertos y fueron enterrados hace apenas 2 días. Enseguida la pareja va al castillo en el que estos 2 hombres habitaban para ser recibidos por sus bellas sirvientes, quienes les ofrecen su atención y cobijo. Así se presenta, inocente y mediada por hermosos planos y colores, la película de Rollin. Pero a partir de esa noche todo va a ser diferente. La pareja decide dormir separada, dado el momento de duelo de Isla, pero sucede lo inesperado. De dentro de un reloj de piel, esto es así tal cual, dentro de un reloj de piel, surge la desafiante, bella y pálida Isolda. No hay tiempo para sorpresas, la fascinación de Isla lo ocupa absolutamente todo.
Allí comenzará esta historia de fascinación lésbica que no casualmente nunca es mostrada como un vínculo netamente sexual ni romántico, sino como de extrema fascinación. Las lesbianas parecen hipnotizar en una homologación del amor entre mujeres a la ilusión realizada por un mago. Pronto nos enteramos que Isolda es una vampira errante, como ella misma se define, y que los primos de Isla no están muertos, sino que son partes del clan de la vampira. Los primos rápidamente se revelan como dos ex cazadores de vampiros que han sido llevados por Isolda por las vías del vampirismo y han armado una especie de clan junto a sus dos sirvientas. Isolda no duda en llamarlos vampiros burgueses, situándonos en la Francia convulsionada por lo social y económico de los años de producción de la película, y ellos en respuesta la violen, eso hacen. Los primos van a ser representados durante todo el film como dos seres viles e inescrupulosos, a diferencia del segundo personaje masculino, Antoine, quien es meramente irrelevante directamente a la trama. En una lectura preliminar podríamos pensar que Isolda llega para destruir a esta pareja heteromonógama y tradicional. Isla llega con su vestido de novia al castillo y en 5 minutos de desarrollo de película la encontramos desnuda a la merced de la bella vampira. Al fin y al cabo, Antoine solo tiene una incidencia dentro del plano sexual en la película. Insiste continuamente en tener relaciones sexuales con Isla, aun cuando esto signifique un sostenido rechazo, y cede a involucrarse con las lujuriosas sirvientas. La película no titubea al mostrarnos, sin demasiado esfuerzo por hacer cuadrar la narración, escenas de amor lésbico entre las sirvientas de los primos. El direccionamiento hacia el público masculino allí encuentra su mejor expresión. Isolda expresa en conversación con los primos que le gusta ser quien es, lo afirma, mientras en repetidas oportunidades muerde a Isla, no sin antes besarla y acariciar su cuerpo desnudo. La conversión de Isla al vampirismo, o al lesbianismo podríamos decir, es progresiva y buscada. Isla cada vez se afirma más en su clan, cuida y desea a Isolda. Pero en el último rito de vampirismo que la película nos presenta, Antoine toma las fuerzas para recuperar a Isla y la rescata de otra sesión de sexo y colmillos. Corre con Isla en brazos hasta no poder más. Isolda, preocupada por el pronto amanecer, intenta guarecerse en su ataúd, pero este ha sido prendido fuego y como cierre, las dos sirvientas de los primos burgueses la encierran en una bóveda con un crucifijo. La condenan a su muerte mientras ellas se besan y bailan en señal de festejo. Todo está dado ahora para que los primos se levanten como líderes y ejerzan el mismo poder psíquico que Isolda sobre Isla. De algún modo, la vampira, responsable de llevar a las filas del vampirismo lésbico a Isla, ha sido derrocada por dos hombres, ex cazavampiros, viles violadores. En paralelo, Isla se encuentra en la encrucijada de elegir entre Antoine o sus primos, y ya convertida en vampira y desconociendo la muerte de Isolda, no duda en volverse hacia su clan. Automáticamente la reciben con un abrazo para luego desnudarla y comenzar el acto de la violación, ya sin Isolda para defenderla. Rápidamente los asalta el amanecer para desintegrarlos por completo. La elección y la confianza de Isla termina colocada en el lugar de la opresión, mientras Antoine, como representante de lo heteronormado, único superviviente masculino no vampiro, corre desesperado por la playa disparando un arma sin sentido. De nada sirve su llanto, pero su supervivencia es irrevocable y significativa en la película donde toda perversión perece. En cambio, vamos a ver el ejemplo de Vampiros Lesbos del año 1971 del director español conocido entre muchos otros nombres como Jesús Franco. Nos encontramos con una coproducción germano-española enmarcada en el fantaterror erótico. La película, si bien gozó de amplia repercusión, no pudo ser distribuida con facilidad por el aún vigente régimen franquista. El argumento tiene como protagonista a la hermosa condesa vampira Nadine Carody, heredera de Drácula, quien vive acompañada por su sirviente, o su familiar podríamos decir, Morph, reduciéndolo desde su nombre a una forma, solo un ser con apariencia masculinizada que la acompaña. La condesa vive en la isla de Cadidados y es visitada por una abogada llamada Linda para solucionar temas legales. Lo que sucederá es que por primera vez la condesa será fascinada por una mujer que tendrá control sobre su deseo y finalmente será su destrucción. La historia que Franco nos presenta se desarrolla entre ensoñaciones eróticas en tonos rojos, imágenes de escorpiones y cometas. La condesa seduce a sus víctimas en un club nocturno realizando una performance lésbico-erótica para luego dejarlas abandonadas en el mar, no sin antes gozar de su compañía y morderlas. Carody guarda un contacto psíquico-metafísico con sus víctimas. Ellas sienten lo que ellas sienten, gozan de lo que ella goza. Linda, por su parte, sueña todas las noches con la condesa. Tiene orgasmos mientras duerme, pero su psicólogo solo le recomienda buscate un amante, es normal estar frustrada sexualmente. ¿No? Bueno. Los personajes masculinos en la película son varios y todos tendrán un componente patológico o patologizante.
Por un lado, el personaje de Mehmet, interpretado por el mismo Jesús Franco, le advierte a Linda antes de viajar a conocer a la condesa que en Cadidados gobierna la locura y la muerte. Más adelante, Mehmet secuestrará a Linda e intentará torturarla hasta la muerte en un acto de venganza. Su mujer es otra de las víctimas de la condesa y él se ha convertido en un desquiciado vengador de la heterosexualidad. Su objetivo es detener el flagelo que se expande, el lesbianismo. Por otro lado, tenemos al Dr. Steiner, quien tiene una clínica psiquiátrica que parece especializarse en daños psicológicos generados por vampiresas lesbianas. A su cuidado se encuentran varias mujeres que sufren de una conexión orgásmica con la condesa, que él llama crisis. Cuando tienen orgasmos, él dice, tiene una crisis nerviosa. Él le dirá a Linda cómo matar con una perforación en el cerebro a la vampira, luego de que ella salga de su clínica después de ser encontrada en las mismas condiciones que las otras mujeres. El discurso médico sobre la mujer deseante está continuamente presente para patologizar el orgasmo. La condesa está representada como un desorden mental encarnado que propaga su mismo desorden en la población femenina frustrada. Por último, nos encontramos con quien en principio parece ser el más inoperante de los hombres de la película, Omar, el novio de Linda. Sin embargo, es su personaje quien se alzará sobre el final y se encargará de buscar a la condesa para enseñarle las reglas del mundo heteropatriarcal. La busca, la encuentra y en una escena subsiguiente vemos a Linda llegar en búsqueda de la condesa para encontrarla recostada sobre su vientre, sin ropa y derrotada. El relato visual que construye el encuadre parece querer decirnos que la condesa ha sido violada. En otras palabras, se le ha enseñado que no hay manera de instituir el lesbianismo como moneda corriente. Siempre será corregido, castigado y culpabilizado por el corrimiento del sujeto masculino. Ante esta imagen desgarradora, Linda, quien casi es asesinada por su vínculo con Carody y se encuentra adoctrinada por el discurso médico normalizador, asesina a la condesa penetrando su cerebro con una especie de aguja de tejer, mientras le dice entre lágrimas, no quiero ser como tú. El flagelo no se expandirá más. Las internadas en la clínica psiquiátrica bajo el influjo de la vampiresa mueren con ella, se extermina toda posibilidad de continuación. Sobre el final, igualmente, la película nos regala una coda esperanzadora ante tanto exterminio del monstruo femenino. Omar le dice a Linda, todo quedará en el olvido, como un sueño, pero la voz de ella, colocada en off, enuncia, voy a recordar todo mientras viva. Tipo, no me voy a olvidar nunca. La resignación se hace presente y el discurso médico moralizante triunfa. En ambos films encontramos un discurso totalmente aleccionador. El sujeto masculino a quien sin dudas están dirigidas las películas se siente triunfante ante la exterminación de la amenaza lésbica. Se le ha dado su tiempo de disfrute erótico, pero se ha marcado claramente el límite moralizante. El lesbianismo no es posible, es solo una fascinación, una ensoñación vampírica que no podrá ser admitida por una sociedad de hombres deseosos del cuerpo femenino disponible. Bien, vamos con la última película dirigida por hombres, que es del 71 y es del director belga Harry Kumel. La película se estrena con el nombre Daughters of Darkness y esta sí está basada en el mito de Elizabeth Bathory. Situada en un ostende fuera de temporada y con una serie de asesinatos de jóvenes mujeres irresueltos, una joven pareja de recién casados se hospeda en un imponente y desértico hotel a la espera de un viaje que tiene como objetivo conocer a la madre de él. En ese lapsus temporal y en ese espacio solitario, la pareja se encuentra con la sospechosa condesa Elizabeth Bathory, interpretada por Delphine Seyrig, que junto a su asistente buscarán vincularse insistentemente con el joven matrimonio. Frente a la resistencia de Valerie, la joven esposa, las sospechas por la edad de la condesa, la violencia ejercida por Stefan, el marido, la investigación policial y el erotismo creciente entre todos los personajes, Kumel construye un film íntimo y ambiguo donde la violencia sexual ocupa un lugar de privilegio. El triángulo condesa, Valerie, Stefan presenta una dinámica que altera las normas convencionales del subgénero. Si bien Valerie y Stefan constituyen la típica pareja heterosexual, el sadismo sexual de él lo ubica dentro del film en un lugar problemático. Stefan se resiste a que Valerie conozca a su madre, quien verdaderamente es un hombre de mediana edad, trasvestido, que se comporta como su amante. Encuentra placer sexual en la violencia y el sadismo y se excita al escuchar de la boca de la condesa las torturas que los Bathory ejercieron sobre mujeres vírgenes. Stefan es una bomba a punto de estallar. Sus deseos y ansiedades lo terminan convirtiendo, más temprano que tarde, en un asesino. Es el único personaje masculino del film, a excepción del conserje y el policía, que solo aparecen de manera tangencial. Su comportamiento invalida todo tipo de identificación por parte del espectador masculino, ya que se lo representa como un ser despreciable y sexualmente aberrante. En oposición a esto, la condesa está construida desde la autoridad y la experiencia, es una mujer madura que conserva su belleza, lejos del estereotipo de la mayoría de los films del subgénero, nunca se la muestra desnuda.
Esto no invalida el halo sexual que la cubre durante toda la película. A diferencia de Stefan, la condesa no ataca, no lastima. Se construye como una figura de protección casi maternal que busca alejar a Valerie de las perversiones de su marido. Es sofisticada e inteligente, parece estar hecha para cuidar, pero no deja de ser un monstruo. Valerie, la esposa virginal, asustada y resignada a su reciente matrimonio, se resiste insistentemente a los poderes de la condesa. Le grita, la echa, la insulta. Sin embargo, siempre vuelve. Valerie termina pereciendo ante el poder de la condesa, inútil es definir si es por atracción legítima o por los poderes de ella, pero se entrega a sus mandatos y a sus pedidos. El vínculo entre la condesa y Valerie se profundiza a medida que la intimidad de la joven esposa comienza a quedar en evidencia. La carga lésbica entre las dos se intensifica con frases como: ¿accedes a lo que Stefan te pide? Seguro que sí, pero seguro no sientes ningún placer. La condesa intuye que Valerie necesita otra cosa y está dispuesta a dársela. La muerte del asistente en manos de Stefan es el punto de no retorno. Finalmente Valerie se desnuda y entrega su cuerpo a la condesa. Lo que sigue es una incesante manifestación de poder por parte del esposo en su intento de marcar a Valerie como su mujer. Intento inútil que terminará con él muerto en manos de las dos, ofreciendo su sangre como alimento para la pareja lésbica. Cuando el triángulo se disuelve y todo apunta a que quedarán unidas para toda la eternidad, el sol las descubre en la ruta mientras escapan juntas a toda velocidad. Ante el choque del auto, la condesa es expulsada y autoempalada, sería porque se empala sola, en las ramas de un árbol caído. De Valerie solo habrá noticias meses después, cuando aparezca elegante y poderosa, tratando de seducir a una joven pareja con los mismos artilugios y la misma voz que empleaba la condesa. Si el primer final del film parece ajusticiar poéticamente a la condesa por ser la culpable de la destrucción de la pareja heterosexual, el segundo pone en evidencia la trascendencia del vínculo lésbico, la permanencia a lo largo del tiempo, su carácter atractivo y atemporal, pero sin dejar traslucir la siguiente pregunta: ¿es el lesbianismo un ataque a la pareja heterosexual patriarcal? Como primera respuesta podríamos decir que en un contexto heterosexual el lesbianismo es y debe ser presentado como una aberración. El sujeto masculino debe separar a las dos mujeres como forma de afirmar su potencia sexual y su superioridad. Pero Stefan no lo logra. Es ahí donde radica toda la ambigüedad propuesta por Kümmel en el film. Si bien en esta película el lesbianismo es representado como un espacio de confianza, amor y protección, la homosexualidad masculina, que está presente en la película, es representada desde la perversión en el polémico personaje de Stefan y de su amante protector. El film parece sugerir que las mujeres tienen buenas razones para exterminar de sus vidas a los hombres sádicos y optar por vincularse sexoafectivamente con otras mujeres. Daughters of Darkness es una película de lectura ambigua, un ejemplo de problema que, aunque se enlaza directamente con los modos utilizados por los directores hombres de estos films, pone en jaque muchos de los estereotipos de las representaciones clásicas de las vampiras lesbianas. Sin embargo, la subversión de estos tropos parece quedarse en un nivel superficial. Aún presentando el lesbianismo como una fuerza trascendental que sobrevive y reaparece de manera cíclica, la construcción del film se da dentro de los parámetros heteronormativos. A la idea de mujer como objeto de deseo y de peligro, que debe ser castigada, se le suma una representación de los vínculos homosexuales y lésbicos dentro de los parámetros de la perversión. Ese es nuestro análisis de las tres películas que decidimos trabajar de vampiras lesbianas dirigidas por hombres. Y frente a esto construimos un análisis de la película de Stephanie Rothman, que también es del 71 y que se llama The Velvet Vampire. No solo por estar dirigida por una mujer, Stephanie Rothman, pionera en el cine de terror exploitation, sino también por presentar una construcción de vampiresa diferente. Rothman no hace uso de la tradición de vampiras lesbianas enmarcadas dentro de Bathory o de Carmilla, sino que construye su propio mito, fundado en una vampira poderosa y bisexual que entrega sus días al sol del desierto. La potente simbología desplegada, imágenes cristianas, ingesta de carne cruda, animales de poder como el murciélago y la víbora, terminan por definir el mito nacido con la vampira Diane. La película cuenta con una introducción que permite caracterizar a la protagonista vampírica. Un criminal la persigue por una ciudad desolada e intenta violarla, pero ella lo apuñala, retoca su maquillaje y sigue su camino. Esta escena define a Diane Le Fanu, viuda de Víctor Le Fanu en un guiño al escritor de Carmilla, como una nada indefensa criatura de la noche. Posteriormente, en la galería de arte conocerá a la pareja que se convertirá en la otra pata de la película, la que termina por consolidar el triángulo de deseo, violencia y poder que conformará el film. La trama es simple. Una pareja, Susan y Lee, se encuentran con una misteriosa y sensual mujer que rápidamente se va a convertir en el objeto de deseo del marido.
Ambos demuestran interés entre sí sin darle demasiada importancia a la angustiosa mirada de la esposa. Diane invita a la pareja al desierto donde reside y aceptan de inmediato. Luego de emprender el viaje y después de pasar varios días en su hogar, el hogar es como una especie de reversión del castillo gótico, ¿no? Porque es en el desierto, caluroso, soleado. Alejados de la civilización, comenzará a gestarse un triángulo de deseo entre los tres que se sostendrá hasta el final de la película. Insistentemente, Diane los observa detrás de un espejo sin que ellos puedan verla. Los induce a extraños sueños, en principio eróticos, que los colocan en una cama roja en medio del desierto, frente a un espejo desde el que emerge la figura de Diane. De forma intercalada, ambos integrantes de la pareja tendrán este sueño, con una sutil diferencia al final del mismo. Susan y Lee se sienten impotentes al ver cómo Diane se queda con el otro. Esta situación irá en escalada frente al deseo de Lee y el rechazo de Susan. Diane construye un vínculo de tres que comenzará a consolidarse cuando logre vincularse sexualmente con Lee. Lentamente, las intenciones de Diane de alimentarse de ellos indistintamente comenzarán a quedar en evidencia. El vínculo que establecen se consolida en la relación entre sexo y violencia propia del subgénero. Rothman construye un triángulo de poder como base de la película, sustentado en la violencia y el sexo, que la acerca al resto de la filmografía analizada. Sin embargo, el lugar que cada uno de los integrantes ocupa dentro de la dinámica del vampirismo, vampiro, víctima y protector ante la amenaza, se ve subvertido. La monstruosidad femenina encarnada en la figura de la vampira se construye desde la violencia y la exacerbación del componente sexual. En este caso, el lesbianismo no ocupa un lugar de privilegio, sino que la bisexualidad se pone en primer plano. La tensión sexual propuesta por el film circula en múltiples direcciones, impidiendo la identificación clara de los roles de cada uno dentro del triángulo. El hombre ya no opera como protector ante la amenaza, sino que es quien facilita o habilita el ingreso de Diane al matrimonio y quien se entrega a su deseo. Susan fluctúa entre el rechazo y la atracción, pero al final del día siempre será un triángulo con dos polos bien marcados. Por un lado, el matrimonio heterosexual y por el otro lado, la bisexualidad como amenaza. Diane logra su cometido y asesina al marido luego de seducirlo. Cuando intenta replicar el homicidio con Susan, esta se da cuenta de la muerte de su marido y ataca a la vampiresa. Escapa del lugar solo para encontrarse que Diane la ha seguido y comenzar así una extraña y poco discreta persecución. Susan conecta todos los hechos e infiere que se trata de un vampiro persiguiéndola junto a un grupo de pueblerinos con crucifijos. Finalmente Diane muere. La película termina con Susan en la casa del dueño de la galería en la que conocieron a Diane, enterándose que él también es un vampiro. La amenaza continúa. Como en Daughters of Darkness, la emergencia del otro anclada en la diferencia sexual es cíclica, no hay forma de extirpar la amenaza. La construcción de Diane como vampiresa introduce un notorio cambio en una época en la que las vampiras lesbianas y su combate simbólico era la norma. Rothman accede así a una apertura dramática mucho más amplia y logra problematizar la institución matrimonial de una manera más certera, dado que el personaje masculino tiene un papel activo en el juego de deseo y uno pasivo en lo que a la defensa del sujeto femenino se refiere. Entendemos que la ruptura que Rothman propone en lo vinculado a la sexualidad de la vampiresa, los estereotipos con los que normalmente se la ha representado y los roles de género asignados a cada uno de los personajes habilita una lectura de corte feminista para un film que se produce en el seno del conservador masculino exploitation. Bueno, para ir terminando, ya los liberamos. Nos juramos. Prometemos. Los films que trabajan sobre el tropo de vampira lesbiana presentan múltiples enfoques compartidos, que aunque en algunos casos difieren levemente en el cumplimiento de los estereotipos, sostienen una idea común que se repite una y otra vez. Como señala Barbara Creed en The Monstrous Feminine, justo el texto que antes citaba Amy, la vampira lesbiana es monstruosa y a la vez atractiva, precisamente porque amenaza con socavar las relaciones simbólicas de hombres y mujeres esenciales para la continuación del patriarcado. En este sentido, todos los films analizados presentan un enfoque subversivo en lo que refiere al modo de construir los vínculos lésbicos y su visibilización en pantalla. Sin embargo, que estos vínculos funcionen siempre poniendo en jaque la idea de familia tradicional y que necesariamente sean eliminados hacia el final del film, demuestran que lo subversivo deja paso a la necesidad de restablecer el status quo a partir de la eliminación de la diferencia. No caben dudas de que el vínculo lésbico siempre se da dentro de los límites de violencia sexual planteados por el modelo patriarcal de sexualidad. En las películas de vampiras dirigidas por hombres notamos que el foco está absolutamente posado sobre la visión de la masculinidad. El corrimiento del eje heterosexual se da a modo de amenaza y ataque al status quo al mismo tiempo que se aniquila la ansiedad del hombre fuera del círculo de placer, la lesbiana. Claro que no sin antes hacer gala de todo un despliegue erótico destinado al consumo netamente masculino.
La lesbiana como amenaza aparece siempre en un momento clave, la luna de miel. Este espacio-tiempo que se desarrolla posteriormente a la consumación del matrimonio es simbólicamente el momento donde el hombre afirma todo su poder en el vínculo, donde manifiesta abiertamente la posesión sobre la mujer, repitiendo incansablemente «es mi mujer». La vampira lesbiana aparece para poner en jaque esa posición, dejando en evidencia que el deseo y la atracción suelen ser mucho más fuertes que los contratos firmados para toda la vida. No podemos negar que la construcción específica de los personajes lésbicos en las películas dirigidas por Rollin, Franco y Kummel tiene una base liberal fruto del momento de su producción. Las vampiras son mostradas como inteligentes, deseantes, seguras de sí mismas. El subtexto tiene que ver con la liberación sexual que quizás podamos leer como oportunista. Sin embargo, encontramos una estructura profundamente homofóbica. El poder y el foco sigue siendo el hombre. Ellos son quienes restituyen el orden heterosexual. El vulnerado en estas películas es siempre el hombre, la ansiedad es masculina y la audiencia también se construye del mismo modo. Rothman, en The Velvet Vampire, ofrece una clara subversión a estas dinámicas que puede percibirse en el modo de construir la relación entre vampiro-víctima. Desde Drácula, la mayoría de los films de vampiros construyen un vínculo en el que el vampiro es el elemento de poder. La víctima siempre es la mujer, incapaz de defenderse de los encantos del vampiro, y el hombre, vinculado a la víctima, cumple el rol de protección y defensa frente al vampiro. En el caso de films de vampiras lesbianas analizados, esta dinámica se mantiene. La vampira desea a la mujer, ésta se entrega a sus encantos, y el hombre es quien deberá fijar el límite y eliminar la amenaza. Rothman presenta una evolución de este sistema de amenaza, insertando la figura de la vampira bisexual como doble amenaza. La monogamia heteronormada se ve afectado por los vínculos entre mujeres, pero también por los vínculos entre hombres y mujeres. El deseo de la vampira es el eje y el objetivo para seguir viva. Necesita alimentarse cada vez más y no puede frenar su deseo. En ese trajín, todo lo establecido a nivel institución matrimonial familiar es arrasado. La vampira bisexual utiliza sus encantos para potenciar el deseo en la joven pareja. El hombre, sin dudarlo, se entrega a sus encantos. La mujer, desconfiada, es quien lucha insistentemente contra la amenaza. Stephanie Rothman señala que la libertad que tenía era la libertad de tomar las expectativas del género y hacer cosas inesperadas con ella. Manifestar una opinión política y hacer historias que tuvieran una mayor profundidad psicológica. Es la subversión de la dinámica al minar la mirada masculina imperante en los films, en los términos que lo propone Laura Mulvey, lo que permite el giro feminista. Aún dirigiendo films de explotación donde el sexo y la mostración de los cuerpos desnudos es la norma, Rothman se asegura de ofrecer una lectura alternativa que ponga en jaque no solo las expectativas propias de los films de vampiros, sino también las dinámicas clásicas de los roles de género que ubican siempre a la mujer en el lugar de víctima. Listo. Dijimos que éramos verborrágicos. También Advertimos. No hay problema.